En los cálculos estequiométricos en los que algunos de los reactivos o productos tienen estado gaseoso, es necesario recordar el tratamiento que hacemos a este tipo de gases, considerados gases ideales. Vamos a revisar, por tanto, las leyes de los gases ideales. Recordemos que teníamos tres leyes que se unificaban en una ley combinada que nos decía que el producto de la presión por el volumen partido de la temperatura es igual a constante. Experimentalmente se ha comprobado que para un mol de cualquier gas a una determinada presión y temperatura y ocupando un determinado volumen, esta constante tiene un valor que conocemos como R mayúscula. Se denomina constante universal de los gases ideales y su valor son 0,082 atmósferas por litro partido de mol por Kelvin. Recordad que en los gases ideales la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Puesto que esta constante es un valor R para un mol, cuando tengamos n moles, la relación P por V partido de T va a ser el número de moles por R. Reordenando esta ecuación, llegamos a la expresión P por V igual a N RT, conocida como ecuación de los gases ideales. Se ha comprobado que esta expresión P por V igual a NRT es útil para transformarnos el número de moles de uno de los reactivos o productos gaseosos y relacionarlo con volumen, o al revés, es decir, seguimos con gases realizando una estequiometría masa-volumen, volumen-masa. Pero ahora debemos conocer las condiciones de presión y temperatura a la que se encuentra dicho gas. Ya sabemos que los gases son compresibles y por tanto ocupan distinto volumen dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentran. Vamos a ver también el concepto de volumen molar. Si nosotros un gas de cualquier mol lo introducimos en un recipiente a una determinada presión y a una determinada temperatura, va a ocupar siempre el mismo volumen. De hecho, cuando esta presión, esta temperatura son las conocidas como condiciones normales de presión y temperatura, a estas se conocen como la presión de una atmósfera y como la temperatura de 0 grados centígrados, a esto es a lo que se conoce como condiciones normales, 0 grados centígrados, condiciones normales. Si nosotros calculáramos el volumen de un mol de cualquier gas a estas condiciones, obtendríamos siempre el mismo valor, 22,4 litros, valor que conocemos como volumen molar. Veremos a continuación cómo aplicarlo. Vamos a ver este ejemplo en el que tenemos magnesio que combustiona con oxígeno para producir el fogonazo que se utilizaba en los flashes de las cámaras fotográficas antiguas. Una combustión es siempre la combinación de cualquier combustible con oxígeno. Recordad que el oxígeno es diatómico, como muchos de los gases que contiene la atmósfera, nitrógeno, también el hidrógeno sería diatómico. Bueno, pues combustión es cualquier posible combustible combinado con oxígeno para formar el óxido de dicho elemento, ¿vale? Si este combustible además fuera un hidrocarburo, es decir, que tuviera hidrógeno, su combustión también proporcionaría agua. Bueno, en este caso lo que hacemos es hacer la combustión de magnesio con oxígeno para dar óxido de magnesio. Una vez ajustada la reacción, podemos interpretar que 2 moles de magnesio sólido reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso para formar 2 moles de óxido de magnesio sólido. Aquí nos dan la masa molar del magnesio que posiblemente necesitemos después. La pregunta es, ¿qué volumen de oxígeno en condiciones normales se consumía cuando se utilizaban 6 gramos de magnesio para un retrato en grupo? Es decir, sabemos que aquí tenemos 6 gramos y aquí nos piden el volumen y, muy importante, en condiciones normales.
Bueno, los cálculos estequiométricos nos exigen hacer la relación entre la equivalencia entre moles teóricos y moles reales. Por lo tanto, necesitamos llevar los gramos de magnesio a moles, calcular a partir de esos moles los moles de oxígeno y después, con la ley de los gases ideales, obtener el volumen de oxígeno en condiciones normales. El primer paso lo tenemos aquí expresado, los 6 gramos de magnesio partido de 24,3 gramos mol nos dan 0,247 moles de magnesio. Como 2 moles de magnesio necesitan 1 de oxígeno, tendremos justo la mitad de moles de oxígeno, es decir, 0,1235, que debemos convertir a volumen, teniendo en cuenta que conozco los moles, conozco la constante de los gases ideales, sé que en condiciones normales estoy a 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin, y una atmósfera, puedo obtener los litros de oxígeno que realmente se consumen para realizar una fotografía a partir de 6 gramos de magnesio. Podríamos sustituir este último paso utilizando un factor de conversión que yo creo a partir de la definición de volumen molar. Es decir, conocidos los moles de magnesio y con la relación estequiométrica conocidos los moles de oxígeno, que es un gas en condiciones normales, yo podría construir el siguiente factor de conversión. Sé que cualquier mol de gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros, por lo tanto, mol de gas en condiciones normales, y obtendría 0,1235 por 22,4 exactamente los 2,76 litros de oxígeno que hemos obtenido también por el procedimiento anterior. Finalmente, hacemos un resumen de tipos de relaciones que puede obtener un cálculo estequiométrico, teniendo en cuenta que siempre tengo que pasar de moles de la sustancia A a moles de la sustancia B. Los pasos inicial y final de un cálculo estequiométrico vienen determinados por lo que realmente me pide el ejercicio. Por ejemplo, si me pidiera el número de moléculas o partículas de un producto concreto, una vez que conozco los moles que se generan de ese producto, multiplico por el número de Avogadro y conozco el número de partículas. Si la pregunta fuera el volumen que ocupa un gas, conocidos los moles de gas que se generan, podría, mediante la ecuación de gases ideales, obtener el volumen de dicho gas. De la misma forma, si la relación es, o lo que me preguntan es la masa de cualquiera de los componentes de la reacción, una vez que yo conozco, mediante cálculo estequiométrico, los moles que se generan o que se consumen de dicha sustancia, conocida la masa molar, puedo obtener los gramos. O bien, si esa sustancia estuviera en disolución acuosa y yo conozco los moles que hay puros de dicha sustancia, dividiendo los moles entre el volumen total de la disolución, o mejor dicho, perdonad, conocida la molaridad y conocida los moles, podría obtener el volumen de la disolución.